En análisis de Nina Radio, en contacto periodístico con Diego Montalvo, un estudioso de la realidad nacional, joven editorialista de La República. Le hacemos el seguimiento en eso. Y pues vamos a consultar en el momento que actualmente estamos en el Ecuador. Una campaña que ciertamente, no sé cómo lo ve usted, se la nota un poco fría, pero no sé si hablando de propuestas se puede establecer las diferencias para que el electorado, bueno, dividido que está entre correísmo y anticorreísmo, pueda también tener otras opciones de elección dentro del mismo esquema el cual están planteándose actualmente. Con esta consulta, pues, os damos la bienvenida, Diego. Buenos días. Buenos días, don Salomón. Un gusto, como siempre, compartir este espacio con usted, con su distinguida audiencia de Nina Radio. Para contestar su pregunta, efectivamente, la sociedad está viendo una campaña típica, es decir, pasamos de una efervescencia, de, entre comillas, de una emoción, de que el hijo de Álvaro Noboa, Daniel Noboa, sea la sorpresa para la elección, pero también se ve que es una campaña a medida que va pasando el tiempo donde no se ve una ruta, eh, posiblemente sea porque había una herencia, correísmo, anticorreísmo, donde había tal vez la pugna, la confrontación directa, los señalamientos, los cuestionamientos. De cierta forma también la gente se cansó de esa pugna, pero ese hartazgo no implica que los políticos deben ser, para mi punto de vista, escasos de propuestas, escasos de ideas, escasos Mm. de, 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 de alguna solución que sea real, que no sea demagógica, sino que con el discurso de yo no me peleo, hago y digo pura paja, ¿no? Entonces yo creo que eso tampoco va por ahí y eso hace que el 92 o 93%, según cifras de encuestadoras mismos, los electores no sienten conexión con ninguno de los dos candidatos, más allá de que obviamente muchos vieron en Fernando Villavicencio un legado de la lucha anticorrupción, una postura fuerte, que dentro de su postura lógica anticorreísta, que entre comillas la compartía, ¿no? Con Otto Sonnenholzner, por ejemplo, la actitud de él y la efervescencia ciudadana le colocó en una parte muy importante, muy crucial. De todas maneras, gracias a la imagen de él y a su lucha, el movimiento Construye logró meter 31 asambleístas. Entonces, pero eso vemos que ya pasó, aunque fue hace no mucho, en agosto, y vemos que ahorita otra vez son los ánimos bajos. Entonces, yo creo que eso sí sería un llamado de atención a los candidatos a que demuestren un poco de interés, si se quiere, por lo que se está viviendo. Y que también expongan eh, sus puntos de vista, la explicación de su programa de gobierno. Ahora, por ejemplo, advertimos que esta reserva monetaria que tiene el país, en la una dice que va a recogerse 2.500, el otro día dice que va a coger solo 1.000 millones nomás. En fin, no sé si es que eso sea un indicativo de la falta de claridad de qué mismo quieren plantear al país, Diego. Sí, don Salomón, mire, hay un problema. Yo creo que los candidatos están con palazos de ciego. Digamos esto, ¿cómo reacciona la gente? Digamos lo contrario, ¿cómo reacciona la gente? Por ejemplo, una de las barbaridades, ¿no? Si me permite el término de Luisa González, fue decir que Venezuela vive mejor que Ecuador. Ah, claro. Entonces, bajo esa lógica, nosotros debemos hacer maletas para irnos a Venezuela. No entiendo por qué ellos vienen para acá y siguen viniendo, ¿no? Porque muchos, inclusive del extranjero, vuelven al Ecuador. Entonces, son situaciones que por una ideología que sabemos que tiene, por ejemplo, el correísmo, ¿no? Se equivocan en sus declaraciones, en sus posturas y rectifican. Por ejemplo, pasamos de la ecuadolarización al uso de las reservas, a que en Venezuela vive mejor. Y por el otro lado, pasamos de una campaña pro joven, pro empresa, pro inversión en el lado de Novoa, para decir exactamente si el fenómeno del niño es muy fuerte, yo no pienso sacar ni 2.500 millones, ni 3.000, ni 3.000 millones, sino solo 1.000 milloncitos nomás para palear esto. Entonces, claro, uno no ve en los candidatos posturas claras
frente a temas importantes. Por ejemplo, yo creo que del lado del candidato Noboa, yo no veo todavía una postura fuerte frente al tema de seguridad, por ejemplo. ¿Ya? El Ujú. tema de empleo creo que lo tiene muy bien. Ahí es, sí, traer inversión extranjera. Asumiremos que la asamblea ayudará en la gobernabilidad, el riesgo país ha bajado, los inversionistas coinciden con que Noboa podría ganar la eventual segunda vuelta y ser presidente, confíen en él los mercados. Pero bueno, veamos la parte de seguridad que proponen, la parte de salud, qué es lo que dicen, en la parte de educación. Por ejemplo, hay un roce, también me parece, entre el caso de Abad, que es su vicepresidente, y el mismo Noboa, donde, por ejemplo, ella dice que va a tener que utilizar, por ejemplo, también recursos para el tema, por decirle, medioambiental. Entonces, en temas de medioambientales, de que la mujer trabaja menos en las empresas y no sé qué, mientras él le ha dicho que ella tiene que velar únicamente por los derechos de los migrantes, que es una parte social de la vicepresidencia. Entonces, entre los mismos binomios, en el caso Abad Arauz, ¿no? En el caso de Noboa González, vemos que hay un lastre entre ellos mismos, es decir, Arauz de codolarización, Verónica Abad con estas otras circunstancias. Entonces, eso también a la gente le desencanta, ¿no? La política. Hay un dato interesante que la gente ya no quiere una política tradicional, ya no quiere a los políticos que siempre han dado la vuelta. Entonces, por ahí es una cuestión también que vimos en las urnas, ¿no? Porque si bien o mal, en el caso, por ejemplo, de Fernando Villavicencio, una persona que sale de una trayectoria de hace varios años en el tema, por ejemplo, de luchas sociales, de sindicalismo, de periodismo, no era un político tradicional, no era un político de larga data, de yo qué sé, un social cristianismo duro, de un correísmo duro, de un lacismo duro, de un roldosismo duro, de un maguacismo duro, por decirle algo, sino que era una persona que salió y se forjó a sí misma con el pasar del tiempo, con una persona auténtica. Y eso es lo que busca la gente. Y se podría decir que eso en teoría buscan y por eso votaron por Noboa y lo pusieron en la segunda vuelta. Algo que no veían en su padre, evidentemente. Entonces, la pregunta que yo me hago es si el candidato Noboa, que es el más opcionado al momento, va a mantener esa postura o si en esa búsqueda de refrescarse puede el mismo complicar su candidatura porque dice cosas, o más bien dicho, su binomio también dice cosas absurdas, o él mismo no tiene una postura fuerte en lo que le interesa al país. No Ujú. digo que sea demagógico, que diga lo que quisiéramos oír, pero sí que aterrice un poco más en propuestas sobre lo que nosotros sí nos interesa saber. Por ejemplo, otro desacierto de la candidata Verónica Bat fue que dijo que la dolarización no es lo mejor del mundo. Para mi punto de vista, la dolarización ya cumple 23 años, ya es para mí obsoleto o absurdo hablar de la dolarización. El correísmo sabemos por obvias razones, por su agenda, pero ellos ¿para qué meten la dolarización? Sí, al no decir nada, yo asumo más que está a favor de la dolarización que diciendo que sí, que bueno, que hay cosas buenas, pero hay cosas malas, que entonces Ujú. no, O sea, la gente le redundando. gusta el dólar. Ujú. Exacto. Mire, Diego, o sea, para no sectorizar y tampoco para no ver desde un solo ángulo, em, haciéndonos la idea de que no hubiera correísmo y anticorreísmo también, que de hecho existen en estas elecciones, Ujú. pues, ya hablando en la plena, ¿cuál gobierno cree usted que podría ser el menos peor, para ponerle de alguna manera? Claro. A ver, yo creo que si no existiera el correísmo, Ecuador buscaría siempre, yo creo que un gobierno que traiga inversión, que busque inversión extranjera, ¿no? Un gobierno que de todas maneras, lo menos, aunque suene obviamente un pleonasmo, el menos peor, sería un gobierno que, por ejemplo, atraiga un tipo de inversión extranjera que luche dentro de lo que pueda contra la corrupción y que cree plazas de trabajo, empleo, que bueno, con lo primero puede hacerse. Entonces,
por ese lado, yo creo que si como país queremos, que entiendo que va por ahí su pregunta, superar la dicotomía correísmo, anticorreísmo, es primero entender cuál es el modelo que uno requiere como país. Yo creo que entendiendo un modelo como país que para el punto de vista es un modelo liberal, de economías abiertas, de tratados de libre comercio, de acercamiento a los bancos internacionales, trayendo banca extranjera de afuera, en fin, una serie de cosas. Yo creo que en base a ese modelo de país podemos escoger lo menos malo o lo mejor de acuerdo a ese modelo que tenemos como país. Entonces, si ya asumamos que acabamos con el correísmo, electoralmente hablando, muere el correísmo, ya nos queda una onda liberal porque veo que a la gente le interesa votar que por banqueros, por empresarios, por ya. Entonces, si vamos por esa onda, y es la onda que queremos, veamos en base a esa onda que queremos cuáles son los modelos que van a ser de aquí a futuro los que más se apeguen a lo que nosotros queremos. Entonces, seguridad, por ejemplo. Yo qué sé, Novoa proponía poner a los presos en barcos, por ejemplo, que mucha gente discutió, sí, no, que los derechos humanos, que tal cosa, que tal otra, pero hay gente que le gusta eso porque es pragmático, porque se puede hacer y es algo que la gente igual le encantaría ver, o sea, nos guste o no. Entonces, si dentro de esas de ese calendario electoral vemos el que más se apegue a esa realidad, podríamos decir que ese es el menos mal, o sea, y es el que más nos Ujú. conviene en último. El problema de esto es que para saltar de la dicotomía correísmo-anticorreísmo, debemos ya dejar de pensar en caudillos de cualquier tendencia que sea, que son los que para mí ya es menos malo, si no se vota por un caudillo, si no se vota por un populista, si no se vota por una persona que es, no sé, muy dogmática, o que es muy fantasiosa en sus temas, ¿no? En sus propuestas, ¿no? Saliendo ya de eso, vamos a lo menos mal. Entonces, por decir, si asumiéramos que esta segunda vuelta electoral podría ser en una lid entre una tendencia de centro derecha, entre Novoa, por ejemplo, o un Guillermo Lazo, o alguien de esa línea, ¿no? O una centro izquierda tipo, no sé, izquierda democrática, por ejemplo, ya. Si vemos que una centro derecha, entre comillas, blanda, versus una centro izquierda que se abre al mercado, y vemos que por ahí puede ir la onda, pues podríamos volver a tener un gobierno de centro izquierda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ahí va la onda, pero primero hay que tomar en cuenta el modelo de país que queremos. Y si es que Ujú. este es el modelo que más allá de todo nos gusta, que veamos que estén aquí las Fuerzas Armadas con armas, los militares con acción, que vemos que hay la política norteamericana metida aquí en decisiones económicas, empresariales. Entonces, si esa va a ser nuestro futuro y queremos que ese sea nuestro futuro, evidentemente aquí en adelante hay que votar por candidatos que nosotros creamos que van a mantener ese modelo que tanto queremos, porque si nosotros hubiéramos querido un modelo chavista, seguiríamos votando por Correa y secuaces, ¿no? Y es obvio, y eso no es así, sino que vamos más bien para el otro lado. Entonces, ahora, yo creo que un gobierno que hable de abrir la explotación petrolera con responsabilidad, por supuesto, sobre todo porque hablamos de temas importantes como la Amazonía en este espacio. Vemos que las provincias de Orellana, por ejemplo, la comunidad indígena se opuso a que no se extraiga el petróleo. Entonces, si hay cosas que superan la ideología y va a algo social, yo creo que los gobiernos que digan, aunque lo digan de frente, vamos a mantener la explotación petrolera, si no es que vamos a abrir nuevas fronteras o más pozos para explorar, bueno, mantener, ya no es el menos mal. Para mí es mejor uno que diga, vamos a ver fuera del ITT qué más podemos explotar, a uno que me diga, no vamos a explotar más, pero mantendremos lo que hay. Ya, eso para mí es menos mal. Entonces yo iría como que por esas ideas asumiendo que el correísmo no existiera. No es que uno sea pesimista, ¿no? Pero tal parece ser que el próximo gobierno, pues únicamente será de transición. ¿Qué opinas? Ujú. Yo creo que sí. Ahora, yo le veo una ventaja en ese pesimismo, don Salomón, ¿en qué sentido? Que si el próximo presidente, sabiendo que, como usted bien dice, es una transición, porque es un año y medio, pero si hace cosas pequeñas en el sentido, no por el tiempo, pero de grandes acciones, puede superar.
Es decir, es como cuando uno tiene una baja expectativa de algo y le sorprende, es mejor que cuando alguien tiene una alta expectativa y todo se le va de bruces porque resultó que no era lo que uno pensaba. Entonces, yo creo que ese negativismo que tenemos nosotros de que nos desencantan los políticos y todo, asumiendo que esta asamblea va a ser buena dentro de lo que cabe por el tiempo y un presidente que sea razonable, ya para el corto tiempo puede ser extraordinario. ¿Ya? Entonces, ese pesimismo, yo sí quisiera que la gente lo mantenga en el buen sentido, aunque tal vez me tomen a mal muchos de su audiencia, pero yo creo que ese pesimismo ahorita nos juega a favor por eso, porque si vamos con expectativas bajas, ¿no? Es como cuando usted va al cine y ve una película con reseñas malas o medios más o menos y va a la película y dice, no, pero no estuvo mal porque tiene buenos efectos, buena trama, buenos actores. Que cuando usted ve una película con un cartel de actores brillante y la película es una total cosa, pero que no tiene ni pies ni cabeza, sale Fiasco. decepcionado. Entonces, Ujú. eso pasa en la política. Entonces, si mantenemos una expectativa baja, y resulta que hay algo bueno, pues ahí vamos a ir, claro, pero como usted bien dice, asumiendo que siempre va a ser gobierno de año y medio. Y ahorita menos, porque con lo que el CNE quiere repetir elecciones, va a ser capaz hasta de un año. Y menos porque el 2024 es año electoral a partir de septiembre, entonces la gente va a estar en otra perspectiva, calentando motores al 25, entonces realmente va a ser un gobierno de, qué sé yo, 6 meses. O sea, me refiero coyuntural y centrado en los temas, ¿no? A eso me refiero. Va a servir, el gobierno va a servir únicamente para asegurar la pensión vitalicia. Exacto, para presidente y vicepresidente. Claro, todos estamos en esa, sí. Es un panorama realmente confuso el que se presenta. No sé, si algo más tiene que añadir a este análisis que nos ha hecho Diego, le agradezco infinitamente por haberse contactado con Nina Radio, El Poder de la Verdad, desde Puyo Pastaza, Ecuador. Don Salomón, primero agradeciéndole nuevamente por el espacio, yo contento siempre de estar aquí. Y para el cierre de comentarios, yo diría que la sociedad, y esto quiero hacer un llamado pleno a la sociedad, es que si pasamos nuevamente este bache que representaría el correísmo, que siempre que haya correísmo, indudablemente estamos al borde del abismo, ¿no? De peligro de caer al abismo. Yo creo que como ciudadanos también yo creo que tenemos que hacer una reflexión que es también ponernos a pensar desde ya qué vamos a hacer nosotros. Es decir, por un lado, yo creo Ujú. que no debemos esperar, y ya creo que nos dio de bruces la realidad en eso, esperar que los políticos no son la solución, desgraciadamente es así, buenos o malos políticos irán, vendrán, después de Novoa, quién sabe quién venga, después de ese, quién sabe que venga, pero si nosotros como sociedad, aparte del modelo que le decía, somos proactivos, somos estamos con nuestros conocidos, familiares. Yo creo que además, como punto aparte, le digo, es un legado de Fernando Villavicencio, yo creo que la unidad con nuestros amigos, con nuestra familia, con la gente que realmente queremos y dejamos nuestras pugnas internas con nuestros semejantes, más allá de la política, si trabajamos bien, si somos honestos. Ese es el legado, además, si luchamos contra la corrupción nosotros, los docentes, que los alumnos no copien, los estudiantes estudiando para que no tener que hacer cosas ilegales, exigir ahí sí a jueces y demás que sean, pero totalmente probos en sus acciones, como sociedad mejoramos y el no esperar de los políticos se volverá más sano, porque también es un tema de que vivimos al margen de que los políticos que dicen y qué hacen, y ya nos toca votar, y ahora por quién, y ahora cómo así. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo también para mejorar la sociedad? Entonces yo hago un llamado Ujú. al ecuatoriano de a pie a mejorar su vida, a ser activo, a ser productivo, y verá cómo este país va poco a poco mejorando sin que nos demos cuenta. Entonces yo quiero hacer ese llamado netamente ya social de que ecuatorianos centrémonos en nosotros, en nuestras acciones y hagámoslas lo mejor que se pueda. Muchas gracias, Diego, y pues en cualquier momento estaremos profundizando esto. Yo con usted quisiera hablar, por ejemplo, de alguna estadística y saber también,
la vaina de Consejo Nacional Electoral que tenemos, no sé, no, Sí, pero no que sé, tiene una aceptación de menos del 1%, imagínense. es terrible. Bueno, de eso para conversar. Y no sé, ¿tiene alguna estadística usted de pronósticos sería electorales o de tendencias? ¿No tiene por ahí? Bueno, la última estadística que se sabe es que Daniel Noboa está más o menos con el 56% versus el 46% del Luisa González. Es decir, hay una brecha de unos 10 puntos. Y según Click Report, también habla que el CNE apenas genera una confianza del menos del 2% de de aceptación ciudadana, es decir, apenas del 2% y llegando a menos, el CNE genera esa confianza. Entonces, ¿por qué? Porque el CNE no se alejó mucho de la ciudadanía y con estos actos Ujú. inescrupulosos de esta vuelta se ve pues precisamente eso, ¿no? Entonces, sí, realmente la desconfianza en el CNE es terrible, es absolutamente terrible como en otras funciones del Estado, que esperemos con las nuevas autoridades, al menos las de elección popular, presidencia, ejecutivo y asambleístas, legislativo, al menos de ellos se dediquen a mejorar la imagen, no de ellos, sino de la institución o del poder al que representan. Muchas gracias, Diego, y hasta una nueva oportunidad. En análisis de Nina Muchas Radio, gracias. el poder de la verdad, Diego Montalvo, amigos oyentes. Hasta pronto, Diego. Pase bien. Chao, chao. Hasta pronto, don Salomón. Muchas gracias.